Yo no voy a agradecerte lo que estás haciendo por mí después de lo que me has hecho. Y Ezequiel me va a tener que contestar muchas preguntas si no quiere terminar entre las rejas. Voy a mandar presa a Diana, abuela. Y ahí sí vamos a ver quién es más fuerte. ¿Qué estás diciendo? Que Diego y Diana no son mis hijos. Vas a trabajar para mí y no vas a poder decirme que no. A Marcos tampoco pareció gustarle mucho la idea. A mí tampoco me gustó pasar 20 años por su culpa en la cárcel. Bueno, ¿puedo pedirte que no me lo recuerdes a cada rato? Sí, claro que puedes. Te la vas a tener que ver con Caterina también. Ezequiel, yo no quiero perjudicar a nadie. Lo sé mejor que nadie. Y créeme que valoro que calles el nombre del verdadero niño monstruo. Es que no gano nada diciéndolo. No, pero los deseos de venganza aparecen sin motivos. Y por eso también te mereces lo que quiero hacer por ti. Porque eres capaz de perdonar. Ezequiel, yo no voy a agradecerte lo que estás haciendo por mí después de lo que me has hecho. No espero que lo hagas. Me dejas un poco más tranquila mi conciencia y con eso me basta y me sobra. Tú no merecías los 20 años de cárcel, pero esto sí lo mereces. Yo espero que estés haciendo esto por tu conciencia y por mí. Quiero que sepas que el tema de Antonia para mí no está cerrado. Así que espero que tú no hayas tenido nada que ver. A Antonia le tomé tanto cariño como a ti, Martín. ¿Lo juras? Te lo juro por mis hijos. Fue él quien mató a esos niños. Por eso mandó a Dieguito Mercader a prisión, para salvarse él. Eso no tiene sentido, hija. ¿Por qué Ezequiel mataría a unos niños? No lo sé, pero Ezequiel es capaz de todo. Quizá había dinero de por medio, alguna venganza contra los padres, qué sé yo. Es muy extraño, Laura. Quizás ese hombre no supo responderte. A lo mejor trató de decirte otra cosa. ¿No está inmovilizado? Ezequiel es una basura, capaz de culpar a su propio hijo. Además, si lo piensas bien, ¿qué hacía Ezequiel en el colegio ese día? No lo sé, hija. Pero es mejor que averigües muy bien antes de meterte a hacer acusaciones. Acuérdate de la psiquiatra. No me da miedo. Me voy yendo a Nueva York. Y Ezequiel me va a tener que contestar muchas preguntas si no quiere terminar entre las rejas. No me la van a ganar, abuela. No me van a ganar. Pero es que para ganarles tienes que estar tranquilo. Así nervioso no puedes ni pensar. ¿Y cómo quieres que me calme, abuela? Mi padre me echa de la empresa y le regala el 25% a ese retardado. Pero eso todavía no pasó, cálmate. No, ni va a pasar, abuela. Tengo que asustar a ese imbécil. Ese idiota o imbécil como tú lo llamas es inocente. Se pasó 20 años de su vida preso gracias a tu padre. ¿Lo estás defendiendo, abuela? No, pero es que yo no veo la forma cómo puedes hacer algo contra él. ¿Con qué? Con su querida hermanita. Si logro demostrar que se hizo pasar por Sofía Reyes, Dieguito Mercader va a salir a defenderla. ¿Defenderla de qué? Voy a mandar presa a Diana, abuela. Y ahí sí vamos a ver quién es más fuerte. ¿Si Diego Mercader o yo? Estoy seguro que Martín miente para proteger a Luciano, porque si no fue mi hermano, ¿quién? Yo me pasé la vida pensando que Diego era el asesino de mi hermano. Y ahora no sé qué pensar. Yo tampoco. Pero yo no me puedo rendir y quedarme sin saber la verdad. Mi hermano fue asesinado y quien lo haya hecho tiene que pagar. Y por culpa de esa verdad que nadie quiere contar, Martín va a ser tan dueño de la empresa como mis hermanos y yo. ¿Y eso te importa tanto? ¿Cómo no me va a importar, Verónica? Estamos hablando de muchísimo dinero. No estamos hablando de una casa o de un viaje. Estamos hablando de millones de dólares. Y eso es el futuro de mis hijos. Y quizá es el futuro de nuestros hijos. Martín es tu amigo. El único que tienes, según me has dicho. Y ha sido más leal a Ezequiel que el propio Luciano. Sí, pero eso no significa que no me importe el hecho de que se va a quedar con lo nuestro. Él no tiene nuestra sangre.
Estás hablando como un mafioso. ¿Qué importa la sangre, Marcos? Importa. La empresa es un negocio familiar, es el patrimonio de la familia. Martín no es nuestra familia, no le pertenece. Por favor, Luciano, olvídate de ese hombre y sigue tu vida. No me gusta cómo se está poniendo todo esto. No me voy a rendir, abuela, enfrente de esa familia. Yo hice mucho por esa empresa. No voy a dejar que Martín se quede con todo. Los voy a hundir. Voy a terminar con esa familia. No les van a dar ganas de volverme a ver. Ay, me asustas. Estás hablando igual que tu padre. Mi padre es una gallina al lado mío. Tú todavía no sabes de lo que soy capaz, abuela. ¿Qué piensas hacer? Hay muchas pruebas de que Diana se hizo pasar por Sofía Reyes. Papeles firmados. En la empresa hay cámaras de seguridad que la tienen grabada. El mismísimo Reyes me dijo que es su secretaria. La tengo en mis manos, abuela. ¿Cuál es tu plan exactamente, Luciano? Mira atentamente, abuelita. Solo observa cómo tu nieto es todavía mucho mejor que tu hijo. Hola, Luciano. Diana quiere preguntarle directamente a Luciano si fue él el culpable. Diana no debería meterse más. Diego, a su vez, ha sido muy noble al no querer decir el nombre del verdadero asesino. Martín. Él ahora se llama Martín. Y si aceptó dinero de ese infeliz, bien por él. Ahora pertenece más a esa familia que a la mía. Quizás si le pidieras perdón, podría ser más parte de la nuestra. ¿Por qué no puedes hacerlo, Juan? ¿Por qué no puedes pedirle perdón a nuestro hijo? Porque no me arrepiento de lo que hice. ¿Cómo no, Juan? Tú sabes muy bien que siempre lo detesté. Para mí fue hasta un alivio que lo hayan mandado a la cárcel. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te volviste loco? Es tu hijo. Y a un hijo no se le detesta, por Dios. No es mi hijo. Y tú lo sabes. ¿Qué estás diciendo? Que Diego y Diana no son mis hijos. Siempre lo he sabido.